El vaquero pagó una sola moneda de plata por el rancho. Los ojos del vendedor decían que era un error. Cuando llegó montado, ya había una escopeta apuntándole. Una viuda estaba de pie en el porche, su voz fría: no puedes quedarte aquí. Pero la tierra, y su vida, ya eran suyas. El caballo respiraba con fuerza después del largo camino. El viento movía la hierba seca alrededor y levantaba polvo sobre las botas del vaquero. Él desmontó despacio, con el sombrero echado hacia adelante, sin apartar la vista de la mujer. Ella sostenía la escopeta firme, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Él no dijo nada. Caminó hacia el poste donde podía atar su caballo. La mujer no se movió, pero sus ojos lo seguían. El vaquero sintió que el silencio pesaba más que cualquier palabra. El rancho parecía cansado, madera vieja, pintura caída, el techo con manchas oscuras por la lluvia. El vaquero abrió la bolsa de cuero y sacó un pequeño saco con sus pocas pertenencias. Lo dejó en el suelo, junto al porche. La viuda habló de nuevo, esta vez más bajo, pero sin suavidad. Este es mi hogar. No me importa lo que te hayan dicho. Él levantó la cabeza y la miró de frente. Me vendieron esta tierra. Ahora me pertenece. Su voz era tranquila, sin enojo, pero firme. Ella apretó la mandíbula. Sin responder, él tomó el saco y caminó hacia el granero. Los tablones crujieron bajo sus pasos. El olor a heno viejo y polvo lo envolvió. Afuera, escuchó la puerta del porche cerrarse con fuerza. El sol bajaba, y con él, el aire se volvía más frío. El vaquero encendió un pequeño fuego afuera, cerca del granero. Colocó una sartén sobre las brasas y empezó a calentar frijoles. Miró de reojo hacia la casa. Una cortina se movió, y supo que ella lo observaba. Mientras comía, el sonido del crepitar del fuego llenaba el silencio. Él no intentó acercarse ni hablar más. Sabía que la desconfianza no se rompe con palabras. La noche llegó con un cielo lleno de estrellas, y el vaquero durmió sobre un lecho de paja en el granero, con el sombrero cubriéndole los ojos y una mano cerca de su cuchillo. Al amanecer, se levantó antes de que saliera el sol. El aire era frío, y la hierba húmeda por el rocío. Caminó hasta el pozo y comenzó a sacar agua con la cuerda. Escuchó pasos detrás de él. Era la viuda, con un cubo vacío en la mano. Se detuvo a unos metros, mirándolo en silencio. Él llenó su cubo primero y se lo ofreció. Ella lo tomó sin agradecer, y se alejó sin mirar atrás. Durante el día, él revisó las cercas del rancho. Encontró un poste roto y comenzó a repararlo. La viuda lo vio desde la ventana, sus manos quietas sobre un trapo de cocina. No salió. Cuando él golpeó el último clavo, se cortó la mano con el alambre. La sangre cayó al suelo, roja sobre la tierra seca. Él se envolvió la herida con un trozo de tela y siguió trabajando. En la tarde, un jinete apareció en el camino. Era un vecino curioso por conocer al nuevo dueño. Saludó a la viuda con una sonrisa, pero ella dijo con firmeza que el rancho seguía siendo suyo. El vaquero escuchó todo desde el corral y no la contradijo. El visitante se fue pronto, confundido. Al caer la noche, el vaquero volvió a encender el fuego afuera. Esta vez, la puerta de la casa quedó abierta un momento más de lo normal, como si la viuda quisiera asegurarse de que él estaba allí y no más cerca. El aire olía a leña quemada y a distancia. Él comió en silencio, mirando las sombras moverse en las paredes del granero. La herida en su mano palpitaba, pero no se quejó. Mientras apagaba el fuego, levantó la vista y vio la luz de la lámpara encendida dentro de la casa. Una figura se movía detrás de las cortinas cerradas. El rancho, que ahora le pertenecía por ley, seguía siendo territorio de ella. Y aunque él no lo admitiera en voz alta, entendía que ganarse un lugar allí costaría más que una simple moneda de plata. El sol apenas salía cuando el vaquero salió del granero. El aire era frío y el cielo tenía un tono rosado. Caminó hacia el pozo y comenzó a sacar agua. Mientras llenaba su cubo, escuchó el sonido de pasos suaves detrás de él. Giró la cabeza y vio a la viuda con un cubo vacío.
Se quedó a unos metros, sin decir nada. Él llenó su cubo primero y luego le ofreció el suyo. Ella lo tomó sin mirarlo y regresó a la casa. Durante la mañana, el vaquero revisó el terreno. El pasto estaba seco y algunas tablas de la cerca estaban sueltas. Tomó sus herramientas y empezó a repararlas. El sonido del martillo resonaba en el aire quieto. La viuda lo observaba desde la ventana, con los brazos cruzados. Él no buscó su mirada, pero sabía que estaba allí. Cuando el sol estaba alto, el vaquero dejó el martillo en el suelo y se secó el sudor. Caminó hacia el granero y tomó un poco de agua. Al volver a la cerca, sintió que algo lo pinchaba. Miró su mano y vio una línea de sangre causada por el alambre de púas. No se quejó, solo arrancó un pedazo de tela de su camisa y se vendó. A media tarde, un caballo se acercó por el camino. Era un hombre delgado, con sombrero claro y una sonrisa fácil. Saludó a la viuda desde su montura y le preguntó si el nuevo dueño ya había llegado. Ella respondió con calma que nada había cambiado, que el rancho seguía siendo suyo. El vaquero, que estaba en el corral, escuchó todo. No dijo nada. El visitante lo miró de lejos, levantó la mano en señal de saludo, y luego se marchó con paso lento. Más tarde, la viuda salió al patio para recoger leña. Pasó cerca del vaquero, pero no lo miró. Él la vio luchar con un tronco pesado y, sin decir palabra, se acercó para levantarlo. Ella dudó un momento, luego lo soltó. Él lo llevó hasta la entrada de la casa y lo dejó junto a la pared. La viuda abrió la puerta y entró sin agradecer. Al caer el sol, el vaquero se dirigió al pozo por última vez. El agua reflejaba el color naranja del cielo. Escuchó el sonido de una puerta que se cerraba detrás de él. La viuda se había quedado en el porche, mirando hacia donde él estaba. No parecía enojada, pero tampoco amigable. Era como si lo estuviera midiendo, esperando ver qué haría. Esa noche, encendió su fuego habitual cerca del granero. Puso una sartén sobre las brasas y cocinó un poco de carne seca. El olor se mezcló con el de la leña quemada. Vio un destello de luz en la ventana de la casa, la lámpara de ella seguía encendida. Por un instante, creyó ver su silueta recortada contra la cortina, pero desapareció rápido. El silencio del rancho era diferente al silencio del desierto. Aquí había vida escondida, pasos suaves, miradas rápidas. El vaquero lo sentía en cada movimiento. Terminado su plato, apagó el fuego con un poco de agua y se acomodó en el granero, usando su silla como almohada. Afuera, el viento movía las hojas secas contra las paredes de madera. A la mañana siguiente, encontró un trozo de pan envuelto en un paño, dejado sobre un banco frente al granero. No había nadie cerca, pero sabía de quién venía. Tomó el pan y lo guardó para más tarde. No dijo nada. La viuda tampoco. Ese día, trabajó en la puerta del corral, que estaba floja. El sol estaba fuerte, y el sudor le corría por la frente. En un momento, sintió que lo observaban. Levantó la vista y vio a la viuda sentada en el porche, cosiendo algo. No se movió cuando él la miró, solo siguió pasando la aguja por la tela. Al terminar, el vaquero se acercó al pozo para lavarse las manos. El agua fría le alivió la piel. Miró hacia la casa y vio que la viuda había dejado la costura a un lado. Parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. Entró y cerró la puerta. La tarde fue tranquila. Un pájaro se posó en la cerca recién reparada y cantó un momento antes de volar. El vaquero siguió cortando leña hasta que el sol comenzó a bajar. Entonces, llevó un montón de troncos junto a la entrada de la casa, como la noche anterior. Esta vez, la puerta se abrió un poco más y la viuda lo miró directamente antes de entrar. Cuando la oscuridad cubrió el rancho, el fuego volvió a encenderse junto al granero. El vaquero comió en silencio, mientras escuchaba el crujir de la leña. No sabía cuánto tiempo tardaría en ganarse la confianza de la mujer, pero estaba claro que esa batalla no se peleaba con armas ni con dinero. El rancho, igual que la viuda, tenía cicatrices que no se borraban en un día. Sin embargo, algo en el aire empezaba a cambiar, como si la tierra misma quisiera que se quedara.
El amanecer llegó con un cielo gris y un viento que anunciaba lluvia. El vaquero salió del granero con el sombrero calado y la chaqueta cerrada. Miró las nubes oscuras y supo que se avecinaba una tormenta. Caminó hacia el corral para revisar que los animales estuvieran seguros. La viuda salió de la casa con un balde en la mano. Se miraron un momento sin hablar y siguieron con lo suyo. El viento aumentaba y los primeros truenos sonaban a lo lejos. El vaquero trabajaba rápido, asegurando las puertas del establo y revisando que las cercas no tuvieran huecos. La viuda se acercó sin decir nada y empezó a ayudar, llevando a las gallinas al gallinero y cerrando las ventanas de la casa. En un momento, sus manos se encontraron al empujar la misma puerta. Ninguno hizo comentario, pero ninguno apartó la mirada de inmediato. La lluvia llegó de golpe, fuerte y fría. Las gotas golpeaban el suelo levantando olor a tierra mojada. El vaquero y la viuda terminaron de asegurar todo y se separaron, ella hacia la casa, él hacia el granero. Esa noche, el agua golpeaba el techo con fuerza, y el viento hacía crujir las paredes. El vaquero se acomodó sobre la paja y escuchó el rugido de la tormenta. A la mañana siguiente, el suelo estaba cubierto de charcos. El vaquero salió a revisar los daños. La cerca resistió bien, pero los escalones del porche estaban partidos. Sin decir nada, fue al cobertizo, tomó herramientas y comenzó a repararlos. Trabajó toda la mañana, cortando madera y clavando tablones. Cuando terminó, limpió el polvo de sus manos y se alejó. Al salir al patio más tarde, la viuda vio los escalones nuevos. Se quedó de pie un momento, mirándolos, y luego entró a la casa. Esa tarde, cuando el vaquero volvió al granero, encontró junto a la puerta un par de botas limpias y secas. No había nota, pero supo que era un gesto de ella. Ese día, mientras el sol caía, la viuda lo vio sentado fuera del granero, sacando algo de su bolsa. Era una fotografía vieja, gastada por el tiempo. Él la sostuvo un momento antes de guardarla de nuevo. Ella no preguntó nada. Más tarde, los dos trabajaron en mover unos fardos de heno antes de que llegara otra lluvia. Coordinaban los movimientos sin hablar, como si hubieran trabajado juntos antes. El sonido de sus pasos sobre la hierba mojada y el roce de la cuerda eran los únicos ruidos. Por primera vez, el silencio no parecía una barrera. Cuando cayó la noche, la viuda dejó un cuenco de estofado dentro del granero, sobre una mesa pequeña. El vaquero lo vio al entrar, y aunque no la encontró cerca, supo que ella lo había dejado. Se sentó, comió despacio y miró hacia la casa, donde una luz tenue brillaba detrás de las cortinas. Al día siguiente, el clima era más suave. El sol aparecía entre nubes y la brisa era fresca. El vaquero decidió reparar una rueda vieja que estaba junto al cobertizo. Mientras trabajaba, sintió que alguien lo observaba. Al girar la cabeza, vio a la viuda parada en el porche. No dijo nada, solo lo miró unos segundos y volvió a entrar. Durante la tarde, la viuda salió con un cesto para recoger huevos. Pasó cerca de donde él estaba reparando la rueda. Sin mirarla directamente, el vaquero apartó un tablón del camino para que ella pudiera pasar sin tropezar. Ella asintió apenas, casi imperceptible, y siguió su camino. Esa noche, el cielo volvió a cubrirse. El vaquero preparó leña y encendió un fuego pequeño, no tanto para cocinar sino para dar calor. Se quedó mirando las brasas, recordando que hacía semanas dormía al raso, sin paredes ni techo. Ahora, aunque no tenía permiso para entrar a la casa, sentía que poco a poco estaba dejando de ser un extraño en ese lugar. Antes de dormir, volvió a pasar por el porche. La lámpara de la casa seguía encendida. Desde la ventana, vio una sombra que se movía. Era la viuda, que parecía revisar algo en una mesa. Por un momento, se quedó mirando, como si quisiera grabar esa imagen en la memoria. Luego regresó al granero y cerró la puerta. Esa noche durmió con el sonido del viento suave y, por primera vez desde que llegó, con la sensación de que alguien más, a pocos metros, estaba despierto y pensaba en lo mismo que él. El día amaneció claro y tranquilo. El vaquero salió del granero temprano, con la intención de cortar más leña antes de que el sol estuviera alto.
El aire olía a hierba seca y a tierra caliente. Mientras trabajaba, escuchó el sonido de cascos acercándose por el camino. Dejó el hacha clavada en el tronco y miró hacia el horizonte. 2 hombres a caballo se acercaban despacio. Vestían ropas polvorientas y llevaban las manos cerca de sus cinturones. El vaquero no se movió, solo esperó. Cuando llegaron al patio, uno de ellos sonrió con una mueca. Escuchamos que hay un nuevo dueño por aquí, dijo el primero, mirando de arriba abajo al vaquero. Y que compró barato, añadió el segundo, bajando la vista hacia el hacha. El vaquero no respondió. La puerta de la casa se abrió y la viuda salió al porche con su escopeta. No dijo nada, pero su presencia fue suficiente para que los hombres la miraran con desconfianza. Solo venimos a saludar, dijo el primero, aunque sus ojos no mostraban amabilidad. El vaquero dio un paso hacia adelante, bloqueando la vista hacia la viuda. Nadie sonrió. Después de unos segundos de silencio, los hombres tiraron de las riendas y dieron media vuelta. Se alejaron por el mismo camino, levantando una nube de polvo. Cuando se fueron, la viuda bajó la escopeta, pero no la miró a él. Regresó a la casa y cerró la puerta. El vaquero volvió a su trabajo, aunque sabía que aquello no había terminado. Por la tarde, mientras alimentaba a los caballos, vio a la viuda acercarse con un paño limpio y una pequeña botella de alcohol. Sin decir palabra, tomó su mano vendada desde hacía días y retiró la tela sucia. Vertió el alcohol sobre la herida y él no se movió. Luego la cubrió con una venda nueva y volvió a guardar el frasco. El vaquero asintió una sola vez. Ella también, y regresó a la casa. Esa noche, el vaquero encendió un fuego más grande de lo habitual. No para cocinar, sino para que la luz llegara lejos. Se sentó junto a él, escuchando el canto lejano de los coyotes. La viuda no salió, pero las cortinas de su ventana se movieron varias veces. A la mañana siguiente, el viento soplaba con fuerza. El vaquero estaba reparando una cerca cuando volvió a escuchar cascos. Esta vez, los mismos 2 hombres se detuvieron en la entrada del rancho. No desmontaron. Pensamos que podríamos hablar de un arreglo, dijo uno, con voz dura. Este lugar no es para ti, añadió el otro. El vaquero dejó el martillo en el suelo y caminó hacia ellos despacio. No llevaba armas visibles, pero su mirada era firme. Antes de que los hombres pudieran decir más, la viuda apareció otra vez con la escopeta. Esta vez, la apoyó en su hombro y apuntó sin titubear. El silencio fue largo. El viento movía las hojas secas por el patio. Finalmente, los hombres escupieron al suelo y se marcharon sin mirar atrás. El vaquero se quedó de pie hasta que desaparecieron por completo. Más tarde, mientras el sol bajaba, la viuda salió con 2 tazas de café y se acercó al corral. Le entregó una al vaquero y se sentó en la valla, mirando hacia el horizonte. No hablaron, pero el gesto decía más que cualquier palabra. Esa noche, el rancho parecía más tranquilo. El vaquero se acomodó cerca del fuego del granero y miró hacia la casa. La lámpara seguía encendida, y esta vez la puerta quedó entreabierta un momento antes de cerrarse. Al día siguiente, trabajaron juntos moviendo unos troncos grandes. El sol pegaba fuerte, y ambos sudaban. En un momento, la viuda tropezó con una piedra y perdió el equilibrio. El vaquero soltó el tronco y la sostuvo por los brazos antes de que cayera. Ella se separó lentamente, sin mirarlo, pero tampoco dijo nada. El día terminó con una calma extraña. La amenaza seguía flotando en el aire, pero algo en la forma en que se miraban había cambiado. El vaquero entendía que ahora compartían un mismo objetivo, proteger el lugar que cada uno consideraba suyo. Esa noche, el fuego del granero fue pequeño, pero la distancia entre ellos era un poco menor que antes. El viento soplaba fuerte esa mañana, moviendo las ramas secas y levantando polvo sobre el patio del rancho. El vaquero salió del establo con paso firme, llevando un cubo de agua para los caballos.
La viuda lo observaba desde el porche, con los brazos cruzados, como si quisiera entender qué había en la cabeza de ese hombre que había llegado de la nada y ahora trabajaba la tierra como si fuera suya desde siempre. No se habían hablado mucho desde la noche en que él durmió en el granero. Ella mantenía la distancia, y él no la forzaba. Pero algo en la manera en que sus ojos se encontraban, rápido y sin querer, hablaba de cosas que ninguno de los dos se atrevía a decir. Ese día, la viuda salió al corral con un cesto en la mano. El vaquero notó que caminaba despacio, como si algo le doliera. Se acercó y le quitó el cesto con suavidad. Ella iba a protestar, pero él ya estaba colocando las verduras en una mesa improvisada junto al pozo. No dijo nada, solo le señaló una silla para que descansara. Ella aceptó, más por cansancio que por voluntad. El silencio que se formó entre ellos no era incómodo, sino pesado, lleno de algo que ninguno entendía bien. Al mediodía, una nube de polvo apareció en el camino. El vaquero se puso alerta. Un hombre a caballo se acercaba. Cuando llegó al portón, desmontó con brusquedad. Tenía un sombrero viejo y una mirada dura. La viuda se levantó y su rostro se tensó. El recién llegado la llamó por su nombre, pero no con afecto. Era su cuñado, hermano del difunto. Venía a reclamar el rancho, asegurando que la venta por una moneda de plata era ilegal. El vaquero se puso entre ellos sin alzar la voz, pero con una firmeza que hizo retroceder al intruso. El cuñado no se fue sin antes lanzar amenazas. Prometió volver con papeles y hombres. La viuda estaba pálida, recordando viejos problemas familiares. El vaquero le aseguró que nadie la sacaría de su casa. Sus palabras fueron cortas, pero cada sílaba estaba cargada de una promesa seria. Esa noche, el rancho estuvo más silencioso que nunca. Solo se oía el viento y, de vez en cuando, el relincho inquieto de los caballos. A la mañana siguiente, el vaquero comenzó a reparar la cerca del norte. La viuda lo vio trabajar durante horas, con el sol golpeando fuerte sobre su sombrero. Había algo en esa dedicación que empezaba a ablandar la dureza de su corazón. Le llevó una jarra de agua fresca y se quedó observando cómo él, sin decir mucho, agradecía con una leve inclinación de cabeza. Ese gesto simple hizo que ella sintiera un calor extraño en el pecho. Los días pasaron y el rancho parecía revivir. El vaquero arregló el molino, limpió el establo y sembró un pequeño huerto. La viuda lo ayudaba, al principio con cierta distancia, pero poco a poco comenzaron a trabajar codo a codo. Ella empezó a notar que él no solo arreglaba la tierra, también reparaba algo roto dentro de ella. A veces, cuando él pensaba que ella no lo miraba, lo veía sonreír brevemente, como si una vieja tristeza se desvaneciera. Una tarde, mientras recogían leña, se desató una tormenta. Corrieron hacia el granero y quedaron atrapados por la lluvia fuerte. El vaquero encendió una lámpara y el resplandor amarillo iluminó sus rostros mojados. Ella se dio cuenta de que nunca lo había mirado tan de cerca. Sus manos grandes, su ropa gastada, sus ojos firmes. Por un momento, el silencio entre ellos se llenó de algo más que palabras. Ella desvió la mirada, pero la imagen quedó grabada. En los días siguientes, la amenaza del cuñado se hizo más real. Un hombre del pueblo trajo noticias, él estaba reuniendo a 2 vaqueros para venir al rancho. La viuda temía que todo terminara en violencia. El vaquero no dijo mucho, pero comenzó a reforzar la puerta y a preparar las armas. Esa noche, ella no pudo dormir y lo encontró sentado en el porche, con el rifle en las piernas, mirando la oscuridad. Sin saber por qué, se sentó a su lado. No hablaron, pero compartieron el frío de la madrugada como si fuera un pacto silencioso. Cuando llegó el amanecer, la viuda le llevó café. Él la miró, y en esos ojos ella vio algo que no era solo protección, sino respeto. Un respeto que no estaba acostumbrada a recibir. Por primera vez, sintió que no estaba sola frente al mundo. Ese día,
cuando el sol se escondió, la viuda se quedó un momento en la ventana mirando cómo el vaquero guardaba las herramientas. Y se dio cuenta de que algo había cambiado. El rancho ya no se sentía como un lugar vacío lleno de recuerdos, sino como un hogar que empezaba a respirar de nuevo. Y tal vez, solo tal vez, ese hombre de pocas palabras era la razón. El amanecer llegó con un silencio extraño. El cielo estaba cubierto de nubes grises, y el aire tenía un olor a tierra mojada que anunciaba lluvia. El vaquero salió de la pequeña habitación donde había dormido y miró hacia el horizonte. Todo lo que veía, desde la cerca vieja hasta el arroyo, ahora le pertenecía. Pero lo que más llamaba su atención no era la tierra, sino la mujer que estaba de pie junto al corral, con un chal oscuro sobre los hombros y la mirada fija en él. La viuda no dijo nada al verlo. Tenía los labios apretados y las manos escondidas bajo el chal, como si tratara de guardar para sí todo lo que sentía. El vaquero se acercó despacio, con el sombrero en la mano, y se detuvo a pocos pasos de ella. La lluvia empezó a caer en gotas finas, y el sonido del agua contra la tierra hizo que el momento se sintiera más pesado. El invierno viene rápido, dijo él con voz baja. Tenemos que estar listos. Ella lo miró un instante, y por primera vez no había frío en sus ojos, sino algo parecido a cansancio. Yo siempre he estado lista, respondió. No necesito a nadie que me diga cómo vivir aquí. El vaquero bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque entendía que las palabras no iban a cambiar lo que estaba pasando entre ellos. Lo que los unía ya no era el acuerdo del rancho, ni el dinero, sino algo más profundo que ninguno quería nombrar. Pasaron los días y trabajaron juntos sin hablar mucho. Arreglaron cercas, guardaron leña y cuidaron el ganado. Cada noche, el vaquero se quedaba un momento frente a la ventana de la cocina, mirando cómo ella encendía la lámpara y preparaba té. No entraba hasta que veía que la llama estaba estable, como si ese pequeño ritual le diera permiso de compartir el calor del lugar. Una noche, mientras la lluvia golpeaba fuerte el techo, él se atrevió a entrar antes de que ella encendiera la lámpara. Llevaba el sombrero mojado y el abrigo empapado. Ella lo miró sorprendida. ¿Qué haces aquí tan pronto?, preguntó. La tormenta no me deja trabajar más, dijo él, quitándose el sombrero. Y pensé que no quería estar allá afuera solo. Ella lo observó en silencio, luego tomó una taza y sirvió té caliente. Se lo entregó sin decir nada, y él lo aceptó con un leve gesto de agradecimiento. Esa noche, aunque el viento soplaba fuerte, dentro de la casa había un calor distinto. Al día siguiente, el sol volvió a salir y la tierra brillaba mojada. El vaquero estaba en el corral cuando vio a la viuda acercarse con algo en la mano. Era una manta gruesa, tejida a mano. Para que no pases frío en las noches, dijo ella, entregándosela sin mirarlo directamente. Él tomó la manta con cuidado, como si fuera algo frágil. No dijo nada, pero en su pecho sintió que el lugar que antes estaba vacío ahora tenía un peso dulce. Los días siguientes fueron de trabajo duro. Prepararon los corrales para la nieve, aseguraron las ventanas y reforzaron el techo de la casa. A veces hablaban, otras veces trabajaban en silencio, pero el silencio ya no era pesado. Era un silencio que compartían, como si ambos entendieran que no hacía falta llenar cada momento con palabras. Una tarde, mientras recogían leña, un caballo desconocido apareció en el sendero. Encima iba un hombre delgado, con una chaqueta de cuero gastada. Traía una carta para la viuda. Ella la leyó con el ceño fruncido y luego la guardó sin explicar nada. El vaquero no preguntó, pero por dentro sintió una inquietud que no lo dejaba en paz. Esa noche, ella habló. Era de mi hermano, dijo mientras miraba el fuego. Quiere que me vaya a vivir con él a la ciudad antes de que el invierno sea muy duro. El vaquero dejó la taza en la mesa y la miró fijo. ¿Y lo harás? Ella tardó en responder. No lo sé. Aquí tengo recuerdos, y este lugar me ha dado más de lo que pensé. Pero también me ha quitado mucho. Él asintió, entendiendo que no podía obligarla a quedarse. Sin embargo, su voz salió firme. Si te vas, este lugar será solo tierra y madera. Si te quedas, será un hogar.
Ella no respondió, pero sus ojos brillaron con algo que no era tristeza ni rabia. Tal vez era esperanza. Los días pasaron y la nieve llegó. El rancho quedó cubierto de blanco y el frío entraba por cualquier rendija. Sin embargo, dentro de la casa, el fuego nunca se apagaba. A veces se sentaban juntos junto a la chimenea y otras veces él le contaba historias de su infancia en el campo. Ella escuchaba en silencio, como si esas palabras tejieran un lazo que la sujetaba cada vez más fuerte a ese lugar. Un día, cuando la tormenta parecía no tener fin, él se levantó temprano y salió a cuidar el ganado. Al volver, la encontró en la puerta, con una manta sobre los hombros y las mejillas rojas por el frío. He decidido quedarme, dijo ella, sin rodeos. No por el rancho. Por ti. El vaquero se detuvo. Sintió que todo el frío del invierno se deshacía dentro de él. Caminó hacia ella y, sin decir una palabra, la abrazó. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero en ese momento, nada más importaba. Esa noche, mientras el fuego crepitaba, ella tomó su mano y la sostuvo como si fuera una promesa. Y en silencio, el vaquero supo que no solo había comprado un pedazo de tierra con una moneda de plata. Había ganado algo que no se compra, un lugar al que pertenecer y un corazón que lo esperaba. Cuando el invierno terminó, la tierra volvió a cubrirse de verde. El rancho estaba vivo, y ellos también. Y aunque las nubes grises volvían de vez en cuando, ya no eran amenaza, sino un recordatorio de que incluso los días fríos podían tener calor. El vaquero, mirando a la mujer que ahora caminaba junto a él, entendió que todo había valido la pena. Porque a veces, lo más valioso no se encuentra buscándolo, sino quedándose donde uno siente que debe estar.